Señor Coronel Alfonso Plazas Vega, muy buenos días. Señor Los Coronel Alfonso. miembros de la mesa de la hora de la verdad y a toda la inmensa audiencia nacional. Señor Coronel, en su larguísima carrera como oficial del Ejército de Colombia, para su gloria y para gloria de todos los suyos, usted conoció que le pusieran una comisión de civiles a vigilar los manuales de operación de los militares. No, eso no tiene sentido ni en Colombia, yo diría que en ningún país del mundo. Es que yo me hago una pregunta. Yo tengo mucho respeto por los integrantes de la comisión, pero ¿qué tal que a un grupo de generales del ejército los pongan a hacer el análisis de los fallos de la Corte Suprema de Justicia, cuando no tienen ni idea de qué es lo que se hace allá? Es que hay un problema muy grave en Colombia, además del antimilitarismo generado por la izquierda, el antimilitarismo generado por ciertos sectores que no les conviene que haya defensa nacional, porque el pueblo, el puro pueblo sí ama a sus soldados. La gente de las regiones quiere que el ejército esté allí presente, pero hay un sector en la dirigencia nacional que no quiere la presencia del ejército. Y yo me pregunto, con todo el respeto que merecen estas personas que integran la comisión, Mauricio González, un jurista extraordinario, Hernando Yepes, por favor, ¿qué saben ellos de milicia? Ministro, yo hice mi curso de Estado Mayor en Colombia, 1 año de estudios, después de varios cursos que ya había hecho. Muchos cursos hice, y finalmente 1 año de estudio de la Escuela Superior de Guerra, que era estudiando. Después estuve en los Estados Unidos preparándome, en el curso donde se preparan los generales de los Estados Unidos, que no son cualquier cosa. 1 año estudiando, 1 año estudiando. También tuve la ocasión de haber sido enviado a Europa. Duré 1 año estudiando en la Escuela de Estado Mayor del Ejército Español. Es decir, en todas estas naciones la preparación es de tiempo dedicado al estudio. Entonces yo pregunto, ¿será que allá qué es lo que cree la gente que uno estudia? ¿Será que creen que uno va a estudiar qué cosas baladíes? No, se va a estudiar la nación, la geoestrategia, la geopolítica, las condiciones políticas nacionales e internacionales, las armas, los equipos, los sistemas de armas, los sistemas operacionales, la estrategia, la logística. Todo eso tiene una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta cuando se lleva a cabo una operación militar. Yo me acuerdo que un señor ministro de Defensa Civil un día me pidió el favor de que le explicara, porque ya lo han nombrado ministro de Defensa, que le explicara algunas cosas de la milicia. Yo le invité a mi casa, preparé una información sobre acción unificada, operaciones conjuntas, y el señor llegó allá y empecé yo a hablar. Y a los 15, 20 minutos de la charla me dijo: coronel, perdóname, no entiendo nada. ¿Cómo así? ¿Cómo así, ministro? Le decía yo, no se ha posesionado todavía, pero ya estaba nombrado. ¿Cómo así, ministro? No entiende nada. ¿Qué quiere que le explique? Estoy listo a explicarle lo que me quiere. No, ¿qué es eso que llaman un pelotón? ¿Qué es eso que llaman una compañía? Es decir, la absoluta ignorancia. Y lo habían nombrado ministro de Defensa Nacional. Así es nuestro país. Entonces, ministro, yo pregunto a estos respetables juristas, ¿qué saben de estrategia militar? Sí. No sé si me estoy una escuchando pregunta bien, ministro. Claro, no, una pregunta perfectamente válida, pues porque el tema de la comunicación. porque Y yo me hago una pregunta más, es que van a analizar las operaciones militares. Yo quiero hacer un recuerdo muy respetuoso, obviamente, a la persona, muy respetuoso, pero quiero hacer el recuerdo, me parece obligatorio hacerlo. En el año de 1990 se llevó a cabo un debate en el Congreso de la República orientado a una moción de censura al Procurador General de la Nación. La Procuraduría había sancionado con destitución al general Jesús Armando Arias Cabrales por la operación del Palacio de Justicia. Vea usted. Y el Congreso en pleno se vino contra el procurador, que era Alfonso Gómez Méndez. Y le iban a hacer la censura, le iban a decretar la moción de censura.
procurador se retiró antes de que terminara todo el proceso del debate, faltando unos días a que se tomara la decisión final del Congreso, y por esa razón yo creo no se llegó a la censura, y pudo después él seguir su carrera política y jurídica porque fue fiscal general de la Nación. Pero si una persona que en una operación del tamaño de los hechos del Palacio de Justicia es cuestionada por el Congreso de la República, en la forma como sucedió en ese entonces, ¿cómo puede ahora aparecer como la persona que va a hacer el análisis de las operaciones militares? Pienso que él está descalificado per se por esa circunstancia. Señor Lo digo coronel, con todo el respeto, pero miren, sí, miren los hechos. Miren el 18 de septiembre del año 90, la destitución del general Arias Cabrales como comandante del ejército, y miren cómo en el mes de noviembre el procurador renuncia. Entonces, por esa circunstancia, yo creo que hay que mirar muy bien cómo es esa comisión, quiénes son los que saben de operaciones militares, para que cuestionen si las cosas están viendo, se están haciendo bien o se están haciendo mal. Porque es que yo además en todo este tinglado que muy claramente y con mucha sabiduría, como siempre lo ha hecho, nos lo ha recordado Rafael Nieto Loaiza, detrás de esto hay un montaje, hay un tinglado, hay una serie de cosas que coordinan en el tiempo y en la forma como se presentan. Y el tema, volvemos a lo mismo, mi querido ministro, porque yo creo que este era el punto en que más nos entendíamos los dos. El tema fundamental se llama narcotráfico. Voy a hablarle del ataque que hay contra el actual comandante del Ejército Nacional. Yo conozco a Nicasio Martínez desde que él era subteniente, desde que era teniente, yo fui jefe de él, un hombre honesto, un hombre honorable, un hombre de una familia de las que vale la pena mostrar. En el grado de coronel lo nombraron comandante de una brigada móvil y su puesto de mando lo estableció en Calamar Guaviare, en medio de la selva de coca del departamento del Guaviare, como estaba eso en el año 2007. Y empieza el coronel Nicasio con su unidad móvil a destruir cocinas y laboratorios. Fueron centenares de cocinas y laboratorios los que destruyó, acabó con la producción por esa época. Es que acuérdense, ministro, de nuestra época, que tal vez uno de los 3 primeros departamentos en producción de cocaína en Colombia era el departamento del Guaviare. Cuando llegó allá, Nicasio Martínez acabó con eso, acabó con la producción de coca. Y por eso el coronel Nicasio Martínez se ganó su ascenso a general. Ya llegó al grado de general, ocupó posiciones destacadas. Dentro de ellas tuvo una muy delicada, ¿no?, que fue la última antes de ser comandante del ejército. Lo nombraron inspector general del Ejército Nacional. Y como inspector general del Ejército Nacional encontró una cantidad de problemas de corrupción que los puso en conocimiento de las autoridades correspondientes y generó problemas y pisó callos. Y de allí, acertadamente, el ministro Guillermo Botero lo nombró como comandante del ejército. Será por haber acertado en la elección del mando militar que ahora persiguen a Guillermo Botero. Ahora sale una directiva en la que el general Nicasio Martínez se refiere a la calificación de los resultados operacionales. Ministro, la calificación de los resultados operacionales a los que se refiere fundamentalmente el general Nicasio Martínez es a los resultados en la lucha contra el narcotráfico. El general Nicasio Martínez emprendió, póngase a mirar, ministro, por todo el territorio nacional, cuáles son los guerrilleros dados de baja por el Ejército Nacional en esto que ha corrido el año. No los encuentra. no, Porque Nicasio pero no está. obvio. Pero algo más grave, coronel, es que le oí decir a un oficial, tratando estos temas y tratando esta andanada que se vino contra el ejército de Colombia desde el New York Times, desde Human Rights Watch, desde la izquierda colombiana que le está haciendo el eco a todas estas cosas, que si uno se queda quieto, no le pasa nada. Pues se quedaron quietos y usted está viendo lo que está pasando en Arauca, un territorio que usted conoció suficientemente porque usted estuvo haciendo
tareas como comandante del ejército en Arauca, o por lo menos era el subcomandante, no lo sé, pero usted combatió en Arauca. Arauca en este momento está paralizado. Todas las carreteras del departamento de Arauca están paralizadas por las FARC. Eso no es la inacción de un ejército que no sabe por qué combatir, que está confundido, que no sabe qué camino tomar y que si uno se queda quieto no le pasa nada. El ejército está confundido, es que el comandante del ejército empezó una lucha este año de destrucción de laboratorios y de cocinas de cocaína y les ha dado donde más les duele. Eso es lo que ha hecho fundamentalmente el ejército en lo que ha corrido el año. ¿Dónde están los guerrilleros dados de baja? Para que digan que es que está dando premios por guerrilleros dados de baja. Eso no es cierto. Lo que está haciendo el comandante del ejército es entusiasmando y felicitando verbalmente o en cualquier forma a los comandantes de división y a los comandantes de brigada por los resultados en la lucha contra el narcotráfico. De eso no están informados los congresistas de los Estados Unidos. Allá les llega una información torcida y por eso ellos firman lo que no deben firmar, porque no están bien informados. Y ellos de buena fe firman cartas que no sé dónde las redactaron. Lo único cierto es que yo no podría entender, salvo el caso que yo pienso que está sucediendo, que es la mala información, que un equipo de congresistas de los Estados Unidos ataquen al general que está luchando contra el narcotráfico. Y está luchando contra el narcotráfico por la directiva que le da el propio gobierno nacional y en particular el ministro Guillermo Botero. Perdón, es que les dieron donde les duele, en el narcotráfico, la platica mala vida. El daño del narcotráfico es tremendo. Ministro, yo quiero recordar unas cifras. Es que Colombia, en la parte legal de las exportaciones, se volvió de unos años para acá un país petrolero. En el año 2017 las exportaciones de petróleo fueron consiguieron del orden de los 11.000 millones de dólares por conducto de exportación de petróleo y sus derivados. Las exportaciones de carbón son del orden, casi la décima parte, del orden de los 1.200, 1.300 millones de dólares. Y de ahí para abajo viene el café, las flores, etcétera. De ahí para abajo. Miren ustedes, cuando yo hablo de 11.000 millones de dólares que ingresan al presupuesto nacional por petróleo, ¿qué podemos decir si se estima que el ingreso por narcotráfico es de 14.000 millones de dólares? Sume petróleo y carbón y no alcanzan lo que le ingresa a Colombia por conducto de narcotráfico, con una diferencia muy grande. Lo que entra por la vía legal entra al presupuesto nacional, presupuesto de ingresos. Lo que entra por la vía ilegal, es decir, por el narcotráfico, entra directamente al bolsillo de los bandidos de Colombia, del crimen organizado, sin ningún control. Ese es el enemigo y ese es el poder que ellos empezarán a perder en el momento en que se les acabe el cuento del narcotráfico. Y entonces un Ministerio de Defensa que empieza una lucha contra el narcotráfico, pues hay que hacerle moción de censura, ¿no es cierto? Porque nos dañó la práctica torcida que estamos recibiendo, dirán los narcotraficantes. Y si para eso tienen unos generales que le están colaborando y están siendo eficientes en la destrucción de docenas y docenas por todas partes de laboratorios y de cocinas, pues naturalmente se les dañó el negocio. ¿Cómo no van a moverse por todo el mundo? Primero tienen la plata para hacerlo y segundo tienen la capacidad de comprar conciencias, de engañar y de tramar a la gente. Señor Coronel Alfonso Plazas Vega, hoy tenemos la noticia de que el Procurador General de la Nación inició investigación preliminar contra el general Nicasio Martínez. El procurador también. Entonces, obviamente lo neutraliza. Y yo me pregunto cómo puede haber un poder disciplinario civil disciplinando militares. ¿Para qué existe entonces la justicia penal militar? ¿Para qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está la disciplina militar? El arma ideal de las democracias, que es un ejército bien constituido en manos de unos civiles haciendo campaña política. ¿Usted cómo se explica eso? ¿Y qué antecedentes tiene eso? Y le insisto, la justicia penal militar desapareció. Ministro, en el ordenamiento jurídico nuestro, en la parte correspondiente al sector defensa,
La Procuraduría tiene un procurador delegado para las fuerzas militares, tiene otro para la Policía Nacional. El procurador delegado para las fuerzas militares durante mucho tiempo fue un general del ejército que siempre se buscaba una persona reconocida por sus calidades profesionales. Entre otras cosas, el general Nelson Mejía Henao fue procurador delegado para las fuerzas militares. Después de los hechos del Palacio de Justicia y cuando el general Nelson Mejía Henao determinó en su condición de procurador general de las fuerzas militares que el incendio no había sido producido por las armas del ejército, después de una prueba que se hizo en los polígonos de la Escuela de Caballería con presencia de las altas cortes de la Procuraduría, había más de 100 funcionarios judiciales mirando las pruebas y se comprobó que el ejército no había incendiado el Palacio de Justicia, había sido incendiado por los terroristas del M-19. A partir de entonces, el procurador delegado para las fuerzas militares dejó de ser un militar y pusieron un civil. Vean ustedes, hay que poner esa a quien le haga el daño a las fuerzas militares. Si hay alguien que diciendo la verdad las defiende, eso hay que acabarlo. En esas condiciones no puede el país seguir adelante. Yo entiendo claramente que si hay una denuncia de carácter disciplinario, pues es obligación de la Procuraduría abrir la investigación, estudiarla y seguramente la cierren. Yo creo que ese es el destino de la investigación que le acaba de abrir el procurador Carrillo al general Nicasio Martínez. Espero que eso sea así, viendo las cosas en este momento, coronel, en este preciso momento, coronel, qué puntería la de Carrillo, ¿no? Qué puntería. En este preciso momento, acción disciplinaria contra el general Nicasio Martínez. Es que esto es por todos lados, le cayeron por todos lados. Y ahora pues la terna de haces civiles que van a mirar si la estrategia militar en Colombia es correcta o es incorrecta. Estamos pidiendo que los manden a Arauca. Usted sabe, no sé si oyó la noticia de que Arauca en este momento está totalmente paralizado porque todas las carreteras de Arauca están tomadas por las FARC, con camiones y con buses que pusieron en las vías cargadas de explosivos y con grafitis. No se mueve un vehículo por las carreteras de Arauca. Estamos proponiendo que manden esta terna para que examine cuál es la estrategia que puede seguirse en un caso parecido. Coronel. Sí, me parece muy buena idea. Me parece muy buena idea que vayan y miren qué es lo que hay que hacer, a ver, y que entonces tomen el mando el mando del Ejército Nacional. A ver cómo les va. Pero de una vez, que el doctor Yepes y el doctor Gómez Méndez, que tiene estos antecedentes que usted no recuerda y que no podemos olvidar, y el del doctor González, más conocido como Salsa, se pongan al mando de las tropas y les digan qué es lo que pueden hacer, para que no se ponga bravo el New York Times, y no se ponga bravo el señor Casey, y no se ponga bravo Human Rights Watch. Entreguémosles esto de una vez. Me parece que por ahí es la cosa. Por ahí es la cosa, pero en todo caso, Arauca está tomado, norte de Santander ya está invadido, Gibraltar está invadido de camiones cargados con explosivos, hay una cola de Boyacá que está en la misma situación y esto va a seguir para todo el país. Que entonces la terna diga cuál es la estrategia militar que se debe seguir en estos momentos. ¿No le parece? Pues, ministro, yo le quisiera poner el tono positivo y la esperanza al tema. Esperemos que estos respetables magistrados se den cuenta de la realidad de las cosas y la reporten por escrito. Digan que el ejército está cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones. Eso tendría mucha fuerza. Veremos a ver qué pasa. Pero mientras tanto, ¿qué va? No hay nada que hacer, ministro. Mientras tanto, no quieren operar. Claro. Al que se quede quieto no le pasa nada. Entonces se quedan quietos y no les pasa nada. Y entonces vamos a tener unos oficiales quietos y entonces así el presidente Duque no se tiene que preocupar por los editoriales de New York Times. Entonces, tranquilo, y no tiene que mandar al canciller a que se ponga de rodillas allá ante el señor Casey y los editores del New York Times, porque el ejército no está haciendo nada. En este momento, en Arauca no hay un tiro, no hay un disparo, no hay nada. Simplemente la gente no se puede mover porque las carreteras todas están bloqueadas dicen que son 170 tipos de las FARC. Eso hasta la cifra la dieron. Qué horror, qué vergüenza para la nación. Señor coronel Alfonso Plazas Vega, seguiremos hablando con usted porque este tema apenas se está insinuando
Y tenemos que ver ese tema del narcotráfico, donde el general Nicasio parece que le resultó general, y de ahí las molestias con Nicasio Martínez, porque obviamente el que les toca el bolsillo a las FARC la lleva, la lleva. Ellos hasta las balas las soportan, pero que les metan la mano al bolsillo en el negocio más próspero que tiene Colombia, el negocio del narcotráfico, no, eso es imperdonable. Señor Coronel Alfonso Plazas Vega, muchas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad. Gracias, ministro. Un saludo a toda la audiencia.